Hola a todos, buenas tardes. Me encuentro acá en la ciudad Puerto Valparaíso. Solamente quiero instarlos a visitar y conocer esta interesante geografía urbana, cultural y también económica que hay tanto en el Cerro Concepción, donde nos encontramos, como en el Cerro Alegre. A mi espalda las casas que dan vía a lo que es el pasaje Pierre Loti y lógicamente es interesante considerar acá no solo el diseño de estas viviendas que albergaron a parte de la aristocracia del puerto, sino que también cómo el rol de los jardines cumplió una tarea fundamental en materia de ordenamiento y de planificación urbana. Así que eso, diría yo, es lo medular. Hay que entender de que muchos de estos migrantes trajeron especies vegetales desde sus países de origen, llegan a Chile durante el siglo XIX por vía marítima semillas de coníferas, principalmente el Pinus radiata, que venía de la costa occidental de Estados Unidos, y también llegó desde Australia el Eucalyptus globulus. A eso se sumaron también eh, las palmas, por ejemplo la palma atilera, que es de las Islas Canarias, y lógicamente eso se fue combinando con frutales, también con orquídeas, con rosales, con otras especies de carácter frutícola, por así decirlo, como el níspero, el membrillo, el durazno, el nogal, los limones, las naranjas y los paltos. Obviamente algunas prosperaron más acá en Valparaíso y otras no, por razones de el tipo de suelo y también por las humedades del mar, ¿ya? Pero eso es importante. Entonces aquí tenemos el pasaje Pierre Loti con su estética y también con sus jardines, así que es un lugar recomendado de conocer. Y por otra parte, si ustedes me siguen acá, a mis espaldas está lo que es la iglesia anglicana, la denominada iglesia de los 14 asientos, que también fue el centro neurálgico del quehacer religioso de los inmigrantes británicos y escoceses, que esencialmente eran anglicanos. Mientras los alemanes eran luteranos, los británicos en esencia eran en su gran mayoría anglicanos. Por eso tuvieron aquí su iglesia a mis espaldas, la denominada iglesia de los 14 asientos, que colinda también con el mirador y paseo Atkinson, desde el cual se tiene una vista panorámica de la ciudad en dirección al océano, el Pacífico, y también a la ciudad de Viña del Mar. Y por último, hacia acá tenemos la calle Templeman, como ustedes pueden ver, y hacia la parte alta se observa lo que podríamos decir es el área que conecta con el camino de cintura que está en la cota 100 sobre el nivel del mar, que ese es otro aspecto desde el punto de vista de la topografía y de la geografía física interesante de considerar, porque el famoso camino de cintura fue un camino de conectividad para vincular los diferentes cerros de Valparaíso. Fue diseñado por un arquitecto chileno, por Fermín Vivaceta, hacia 1850 aproximadamente, y vinculada desde Playa Ancha, inicialmente hasta el área del Cerro Florida, del Cerro La Cruz, pero la idea era que continuara más allá hasta Placeres, Barón y obviamente O'Higgins. Esa era la idea terminal que tuvo siempre Fermín Vivaceta. Ahora, otro elemento importante son los ascensores, que yo ya los he mencionado, y en ese sentido lo más relevante es que los primeros ascensores surgen en esta área, que era el punto donde vivía la aristocracia porteña. El ascensor Concepción, que es uno de los importantes, y luego tenemos también el ascensor 21 de Mayo o Artillería, que conectaba el edificio de la aduana de Valparaíso con la Escuela Naval Antigua, que es donde hoy día está el Museo Marítimo Nacional. Y el otro punto importante también, podríamos decir, es el ascensor esencialmente ubicado tras el edificio Armada de Chile, el ascensor El Peral, que vinculaba lo que era el área de la plaza donde están los restos de los héroes de Iquique con el paseo yugoslavo y por ende con la casa de este empresario salitrero, Pascual Barburiza, que impulsó mucho también, aparte de sus negocios, el tema cultural en Valparaíso luego de su muerte. Y en la actualidad, de hecho, la casa de Pascual Barburiza cumple funciones como Museo de Bellas Artes de Valparaíso.
Así que me despido con esto. Fíjense ustedes aquí a mis espaldas también. Allá al fondo tenemos una iglesia que sí es católica, la iglesia de San Luis, más arriba la plazuela y el camino de cintura. Y la arquitectura, como digo, es una arquitectura que esencialmente data de la década de los años 1900, 1920, 30. Algunas casas incluso son anteriores al terremoto que afectó a Valparaíso el año 1906 y otras sí son posteriores. Pero lo importante es que es un área que se ha mantenido en su estilo original y lógicamente sí ha habido un fenómeno de cambio en el uso del suelo urbano, o sea, de un uso de carácter residencial, que es el uso primitivo, se ha pasado a un uso vinculado a los servicios, es decir, a la hotelería, a los hospedajes, a los restaurantes, a los mini markets, a las botillerías, a las heladerías, a las panaderías. Entonces todo eso también le ha ido dando una dinámica especial tanto al Cerro Alegre como al Cerro Concepción. Ahora, sí, lo que es relevante es que cuando se viene para acá, ojalá, yo siempre recomiendo que hagan la ruta desde el ascensor El Peral, por la calle o subida a Miramar, luego pesquen la calle Lautaro Rosas en dirección, por así decirlo, a Viña del Mar, es decir, en dirección al norte, y luego lleguen a la calle Almirante Montt. Y desde Almirante Montt ustedes pueden bajar hacia el sector de la plaza Aníbal Pinto, que los va a vincular con Condel, que es como el eje, podríamos decir, de carácter comercial y de servicio, que vincula el barrio Puerto con el barrio del Almendral, ¿ya? El barrio del Almendral es interesante también porque es un área más amplia, más ancha, que va desde la Plaza de la Victoria o antigua Plaza de Orrego hasta lo que es la Avenida Argentina. Entonces ahí el espacio de la planicie litoral se ensancha un poquitito, pero hoy día cumple funciones mixtas, o sea, residenciales, educacionales, supermercados, hospitales, funerarias, etc. Así que eso es importante también de tenerlo en cuenta al momento de visitar Valparaíso. ¿Ya? Me despido, espero sirva esta reflexión, que es muy modesta, muy breve, pero que pueda ser de utilidad en la formación profesional de profesores, de geógrafos, de arquitectos y de urbanistas, entre otros. Nos vemos.